La Reserva Federal en Estados Unidos recortó nuevamente su tasa de fondos federales, lo que es en 25 puntos base, o lo que podríamos decir 0.25 de un punto porcentual, del 2% a 1.75. ¿Nos afecta o todo lo contrario, mi estimado Luis Miguel? Es una buena noticia que viene afuera. Para ponerlo en perspectiva, la tasa que define la Reserva Federal normalmente marca la tendencia de lo que va a ser el Banco de México, y eso significa que la próxima semana, el 26 de septiembre, muy probablemente el Banco de México baje tasas. En cualquier caso, hay que dejarlo claro, las tasas en México siguen siendo muy altas. Altísimas. Y número dos, el que el Banco de México baje la tasa de referencia no necesariamente impacta la economía real por muchísimas razones. Por ejemplo, si no hay apetito por solicitar dinero en forma de créditos, pues te da lo mismo cuánto esté la tasa. Es decir, sí, claro. Si tú no quieres pedir prestado por la razón que sea, pues te da lo mismo que te digan está 5, a 6, a 7 o a 12. ¿Por qué es relevante lo de la decisión de la Reserva Federal? Es a nivel mundial, prácticamente hay una competencia entre todos los bancos centrales por bajar el costo del dinero. Y tiene que ver muchísimo con las señales de debilidad de la economía mundial. Tenemos el Banco Central Europeo, que no solo baja tasas de interés, sino que hace lo que se llaman estímulos monetarios, que literalmente es poner cañonazos de dinero en efectivo en la economía. Eso lo está haciendo el Banco de Europa, eso lo hizo la Reserva Federal antes de bajar la tasa. ¿Cuál es el riesgo dentro de todo? Es a una economía que está débil, como puede ser la europea o la de Estados Unidos, meterle tanto dinero, inyectarle, genera lo que los expertos llaman burbujas de activos. Se inflan los precios de las casas, se inflan los precios de la bolsa. Y las burbujas un día truenan. Entonces, truenan horriblemente. Cuando decías, cuando me lanzabas el saque de, bueno, ¿por qué a México le afecta o no? Lo cierto es que a pesar de que como mexicanos tenemos la sana costumbre de vernos al ombligo todo el tiempo. Es que recuerda México Tenochtitlán. El ombligo de la luna. Ahí empieza todo. En realidad, las dos noticias más importantes de esta semana, que fue el ataque con drones a la refinería de Arabia y lo de la decisión de la FED, tienen importancia para México. Primero porque afecta el precio del petróleo, que es una de nuestras variables clave, y porque van a afectar nuestras tasas de interés, que es otra variable clave. Somos parte del mundo, tenemos que estar atentos, yo diría resignados o entusiasmados con ser parte del mundo, pero es nuestra realidad. México es un país globalizado, totalmente conectado, y yo diría la pregunta respecto al Banco de México, que tomará decisión la próxima semana, es si bajará 25 puntos base o 50 puntos base, o sea, 0.25 o 0.50. Okay. Hay margen para bajar más de 25 puntos base porque el tipo de cambio básicamente está más que robusto. Estaba ahorita, antes de entrar al programa, 19.40 por dólar, que es uno de los niveles más fuertes en el último año, y tiene que ver con que a los inversionistas les está pareciendo suficiente lo que México ofrece para poner su dinero aquí. O sea, es atractivo, como sea. No, con 8 puntos Hombre. Esta decisión de la FED tiene que ver en algo, a ver, dos preguntas, tiene que ver en algo con la situación de tensión entre Estados Unidos e Irán, o tiene que ver con la tensión comercial entre Estados Unidos y China, o tiene que ver con la reelección de Trump en Estados Unidos. Con las tres cosas tiene que ver. Trump quiere que la Reserva Federal baje las tasas. Ha estado presionando muchísimo él desde cuándo. Y en parte tiene razón Trump en el sentido de no hay ninguna razón objetiva para que las tasas de interés de Estados Unidos sean mucho más altas que las de Europa. ¿Cuál es el punto que pone nerviosos a los analistas? Por un lado, si la presión de Trump afecta lo que se puede llamar la autonomía de la Reserva Federal, que es una especie de dogma a estas alturas en todo el mundo. Los mandatarios elegidos por el voto popular no deben intervenir en las decisiones técnicas, digamos, de un organismo como la FED. Y lo segundo es, ¿por qué la tensión comercial impacta a la Reserva Federal? Por una razón. Se considera que hay una amenaza de
de desaceleración de la economía que viene por las tensiones comerciales, y bajar tasas de interés es una respuesta como de libro de texto. Si la economía está atorada, baja tasas, pero volvemos a lo que decía hace rato, si bajas tasas y los inversionistas no tienen confianza o no ven perspectivas, no da importa. exactamente lo mismo. ¿De cuánto es más o menos, digamos, la diferencia entre una tasa de interés para una persona que quiere solicitar un crédito en México versus una persona que le autorizan un crédito en Estados Unidos? Es dolorosísimo, más o menos. En México está entre 9 y 12, 9 y 16, dependiendo del tipo de crédito. En Estados Unidos está entre 2 y 4 puntos porcentuales. O sea, 5 veces más. O sea, ¿Sí? por cada... Es increíble, porque yo justo lo estaba viendo el fin de semana. Por cada peso, digamos, que tienes que pagar en Estados Unidos de interés, aquí en México tienes que pagar 5 pesos. Es una... A ver, Es de locos. Es una locura. a ver, ¿no? eso prueba que cuando una empresa mexicana es capaz de competir contra una empresa multinacional, es que es de veras muy buena, considerando Claro. pues, Sí, que el compite con precio uno, del dinero. compite con uno de los brazos O amarrados. tiene Sí. acceso a créditos en Estados Unidos Que y también no es en México. Pero Y A para ver, los nomás una nota particulares, más, porque hace un par de días, es más, ayer, la Reserva Federal también intervino con 75 mil millones de dólares, porque la tasa para préstamos de la noche subió 10%. Se le están yendo las tasas de mínimo plazo y ya están muy asustados también. se parece mucho esto a la situación de 2009-2010, posterior a la Exactamente. crisis, no anterior. Sin crisis. Es esta idea de la economía la tienes que reactivar a base de inyecciones de dinero, de política monetaria, etcétera. Y de intereses casi regalados. ¿Cuál es el problema? Que lo que dicen los analistas, los expertos, es cuando tienes una parte trabajando horas extras, en este caso los bancos centrales, para mantener a flote la economía, en realidad lo que estás diciendo es hay reformas estructurales que no estás haciendo, cambios de fondo que no estás haciendo. La economía de Estados Unidos, realmente el mejor remedio sería literalmente taparle la boca al señor Trump y dejar que ya no siga buscando pleitos comerciales con todo el mundo. Ay, A sí. ver, El principal como eso no va a fac- funcionar, ¿tienes alguna otra solución? No, pero... Digo, el señor va a es- seguir hasta el 20 de noviembre del año entrante y si es reelecto hasta el 20 de noviembre del El 2024. principal factor... Hijo, horrible. El principal factor de riesgo para la economía de Estados Unidos es la belicosidad de Donald Donald Trump, Trump, claro. en particular la belicosidad comercial. Pero ve cómo sale con la suya. Se sale con la suya con esta decisión de la Reserva Federal. Sí. Porque ahora dice, vean, y como quiera que sea, esta decisión va a estimular la economía. A ver, ¿le hasta pareció, el que truene. le pareció poco el primer comentario después de la Reserva? No recuerdo las palabras textuales, pero poco le faltó para llamar cobarde a la Él quería Reserva que Federal. bajara 50 puntos base Oye, a Luis, 1,5%. Él no le gustó el 1,75%. Una cosa que es bien curiosa y que amerita casi otro comentario es, Donald Trump quiere un dólar barato. O sea, a él no le gusta que el dólar valga lo que vale, le parece que debería ser más barato Para exportar respecto más. a todos los socios comerciales, incluyendo México, Canadá y Oye, por Luis supuesto Miguel, Unión ¿y Europea. esta medida en México no es inflacionaria? Porque leí un artículo en El Economista en donde hablaba de la posibilidad de que hubiera estanflación. O sea, Estancamiento con inflación. estancamiento No, con pero es peor inflación. todavía. No, no, ¿Tú, no, tú no. ves Yo creo eso? que los precios están bajando y tiene que ver con el caso de México. Pongo un bien de referencia que creo que los que nos están escuchando, casas. Las casas están bajando de precio, sobre todo Porque es un mercado de compradores ahorita. porque la demanda no existe. Claro, nadie está comprando, o mucha gente no está comprando. Hay muy poca venta. hay muchos vendedores y Sí, pocos ya. compradores. Entonces el Se va a comprador pasar llega a y la ¿cuánto renta quieres? ahora. 10, te doy 5. Pues Sí, no, pues, órale. y no Entonces- tiene nadie más que le Pues, ofrezca. Esa es una forma de explicar por qué en algunos bienes no solo no hay presión inflacionaria, Oye. sino tendencia a la deflación o a la baja de precios. Pero tal una en estagflación está en Chile, está muy difícil. ¿Qué tal Qué en bueno. Dinamarca? No, bueno, que es lo las peor tasas que de le puede interés pasar son a la menos economía. cero. Claro. Lo A peor ver, que le puede pasar. cuando la tasa es negativa, que es lo que está En pasando en Dinamarca algunos- es impresionante, Ay. justo también lo traía tu periódico. hay 8 países en el mundo Que que dan traen tasas tasas negativas. negativas. Ajá, menos cero. O sea, En- te pagan, digamos. No, tú les pagas tú porque les guarden pagas tu porque dinero. te guarden. Tú les pagas porque te Sí. guarden. Digamos, Si tú te da- en si- lugar de si que tú te das cobren 100, por... Si tú das 100, al fin del año te dan 99.
tú les pagas. En vez de 101, 102, el interés negativo. Uno de los países que empezó con esa política es Suiza y tiene que ver, ahora sí tienen autoestima los señores, pero básicamente es tan seguro nuestro país en un mundo convulso que aún con menos te conviene tenerlo aquí en vez de tenerlo en tu país. Son países de una gran estabilidad política y económica dentro de lo que es el planeta Tierra, que, oye, yo leo sobre mucha gente que invierte en estos países y la única adhesión es me dan seguridad. Sacrifico utilidades inciertas por una seguridad que mi capital ahí se mantiene. Que es casi para una teoría económica específica, lo de las tasas de interés negativas es totalmente contraintuitivo. O sea, un día México llegará a ofrecer tasas negativas, seremos una potencia mundial. Ya no nos fijamos en nada ¿cómo porque... lo ofreció el economista? Tendrían que pagar una tasa al prestamista por guardar el dinero en sus establecimientos. Claro. Así es, regresamos.